Cuba, una isla con un legado cultural vibrante y una rica historia, enfrenta una crisis multifacética que afecta gravemente la calidad de vida de su población. A lo largo de las últimas décadas, la situación ha ido empeorando, sin presentar una solución aparente y alcanzando un punto crítico. Los cubanos enfrentan hoy una realidad marcada por la escasez de alimentos, apagones constantes, migración masiva y un sistema económico estancado. Esta situación no es nueva, pero ahora es más grave que nunca y el gobierno no parece tener una salida clara. Para entender cómo llegamos hasta aquí, es fundamental explorar los distintos factores que se combinan en esta crisis. La falta de acceso al Fondo Monetario Internacional, una dependencia excesiva de las importaciones, una población que envejece rápidamente y una economía limitada por políticas restrictivas. En este video analizaremos los distintos factores que han llevado a Cuba a este punto, desde su falta de acceso a la ayuda financiera internacional hasta el impacto de las políticas económicas internas y la creciente crisis energética. Esta es la realidad que enfrenta hoy el pueblo cubano. En tiempos de crisis, la mayoría de los países acuden a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en busca de asistencia económica. Estas instituciones ofrecen préstamos y recursos para estabilizar a países en dificultades, con la intención de apoyar su recuperación. Sin embargo, Cuba no tiene acceso a esta opción. Desde los años 60, las relaciones de Cuba con el FMI y el Banco Mundial están rotas. Todo se remonta a cuando Fidel Castro solicitó un préstamo a principios de su mandato. Aunque pagó la deuda, el conflicto con el FMI fue inevitable, pues Castro rechazaba las políticas de control y fiscalización que acompañaban estos créditos. Desde entonces, Cuba no tiene la opción de pedir ayuda financiera internacional, y al no poder recurrir a organismos como el FMI o el Banco Mundial, la isla ha tenido que buscar apoyo en otros aliados. Pero esos aliados han cambiado con el tiempo. En el pasado fue la Unión Soviética la que respaldaba económicamente a Cuba. Cuando el bloque soviético colapsó en los 90, Venezuela se convirtió en el nuevo soporte. Pero hoy, en pleno 2024, con Venezuela sumida en su propia crisis económica, Cuba ya no puede depender de su ayuda como antes. Este aislamiento económico ha obligado a Cuba a depender de sus propios recursos, que no son suficientes para cubrir sus necesidades. Los apagones y la falta de alimentos son una consecuencia directa de esta situación, ya que la isla no puede costear sus importaciones en los mercados internacionales. Y aquí radica el problema central. Cuba es una isla que necesita importar alimentos, medicinas, combustibles, pero no tiene el dinero para hacerlo. Sin ayuda del exterior y sin acceso a los créditos del FMI, la situación de la isla sigue agravándose día a día. Con estas restricciones financieras, Cuba enfrenta un reto inmenso: encontrar soluciones desde dentro, sin aliados y sin alternativas externas. Uno de los mayores desafíos que enfrenta Cuba hoy en día es la grave crisis energética. Los cubanos se ven obligados a vivir con apagones diarios que pueden durar hasta 14 horas, afectando gravemente la vida cotidiana y la economía del país. Para entender cómo Cuba llegó a esta situación, es necesario remontarnos a la historia de su sistema eléctrico. Antes de 1959, Cuba tenía un socio comercial clave: Estados Unidos. Sin embargo, cuando Fidel Castro tomó el poder y el país adoptó el comunismo, las relaciones con Estados Unidos se rompieron. Al romperse estas relaciones, Cuba se alió con la Unión Soviética, que comenzó a suministrarle grandes cantidades de petróleo. Gracias a esto, la isla construyó un sistema eléctrico basado casi exclusivamente en plantas que dependían de este recurso, aprovechando que el petróleo llegaba a bajo costo o incluso de forma gratuita. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética en 1991, el suministro de petróleo se interrumpió y Cuba se vio obligada a buscar nuevos aliados. Fue entonces cuando Venezuela entró en escena. Durante años, Venezuela abasteció a Cuba de petróleo, pero esto cambió con la crisis que enfrenta actualmente el país sudamericano. La situación en Venezuela redujo significativamente su capacidad para exportar petróleo, lo que dejó a Cuba en una situación de gran vulnerabilidad. Hoy, Cuba se ve obligada a adquirir petróleo a precios internacionales, lo cual es insostenible para su debilitada economía. Esto ha provocado un colapso en su sistema energético, con apagones frecuentes que afectan tanto a empresas como a hogares. La falta de energía también genera problemas en otras áreas. Sin electricidad no hay forma de bombear agua, lo que agrava la escasez de este recurso tan esencial. Todo depende de una red energética que no cuenta con los recursos ni el respaldo necesario para sostenerse. A largo plazo, Cuba podría resolver este problema invirtiendo en energía eólica. Sin embargo, la falta de fondos hace que estas alternativas parezcan solo un sueño lejano para la población cubana. La crisis energética en Cuba no es solo un problema de infraestructura, es el resultado de décadas de decisiones políticas y alianzas que hoy dejan al país en una situación desesperada. En Cuba, la escasez de alimentos es uno de los problemas que afecta de forma más directa a la población. Aunque el país cuenta con tierras fértiles y un clima favorable, hoy en día enfrenta una severa crisis alimentaria. Pero, ¿por qué un país con
con tanta tierra cultivable enfrenta estos problemas. Las causas son múltiples y están profundamente ligadas a la situación económica y política de la isla. Durante décadas, el modelo económico de Cuba dependió de la importación de alimentos, subsidiados por la Unión Soviética. Cuando ésta se disolvió, el país perdió su principal apoyo y comenzó un periodo de grandes dificultades conocido como el Período Especial. A lo largo de los años, el gobierno intentó implementar programas de autosuficiencia alimentaria, pero las políticas centralizadas y la falta de recursos mantuvieron los niveles de producción muy bajos. Los agricultores enfrentan restricciones para vender sus productos libremente y carecen de acceso a insumos básicos como fertilizantes, semillas y maquinaria moderna. Además, la crisis energética agrava la producción de alimentos. Sin electricidad constante, los sistemas de riego y las instalaciones de procesamiento de alimentos no funcionan adecuadamente, lo que reduce aún más la cantidad de alimentos disponibles. Con la crisis actual, Cuba depende de las importaciones para abastecer hasta el 80% de sus alimentos, pero el embargo y la falta de divisas hacen que cada vez sea más difícil comprar en el mercado internacional. El impacto se siente en cada hogar cubano. Los productos básicos, como el arroz, el aceite y la carne, son difíciles de conseguir, y cuando llegan, sus precios son demasiado altos para el salario promedio. Para enfrentar la escasez, los cubanos han recurrido a estrategias de supervivencia, huertos urbanos, trueques y formas de autoabastecimiento en pequeña escala. Sin embargo, estos esfuerzos apenas logran cubrir una fracción de la demanda. La crisis alimentaria en Cuba es compleja y profunda. Sin cambios estructurales en el sistema de producción y acceso a recursos básicos, las familias cubanas seguirán enfrentando dificultades para satisfacer sus necesidades más esenciales. La migración masiva y el envejecimiento acelerado de la población son dos factores que están remodelando profundamente la estructura social y económica de Cuba. En los últimos años, cada vez más cubanos han buscado oportunidades en otros países, escapando de las dificultades económicas y la falta de oportunidades en su tierra natal. Según estadísticas recientes, se estima que aproximadamente el 20% de la población cubana vive en el extranjero. Esta pérdida de población activa y joven deja un vacío difícil de llenar, especialmente en sectores clave como la salud, la educación y la industria. Además, la población que permanece en la isla está envejeciendo rápidamente, con una tasa de natalidad en descenso y una esperanza de vida elevada. Cuba enfrenta ahora uno de los mayores porcentajes de personas mayores en la región de América Latina. Este cambio demográfico representa una carga creciente para el sistema de salud y el sistema de pensiones del país, ambos ya debilitados por la crisis económica. Con menos trabajadores jóvenes para sostener a la población jubilada, la sostenibilidad de estos servicios básicos se vuelve cada vez más incierta. El éxodo de jóvenes y el envejecimiento de la población no solo impactan en la economía, sino también en la vida cotidiana y en las familias, que se enfrentan a la realidad de la separación y a la necesidad de asumir responsabilidades adicionales en un contexto de incertidumbre. Para hacer frente a la crisis económica, el gobierno cubano ha implementado una serie de políticas con la esperanza de reactivar la economía y aliviar la presión sobre la población. Sin embargo, los resultados han sido mixtos, generando tanto críticas como esperanzas. Uno de los principales cambios ha sido la apertura limitada al sector privado. Desde 2021, se han autorizado más de 2.000 actividades económicas para emprendedores, permitiendo a los cubanos abrir pequeños negocios en sectores como la gastronomía y la artesanía. Sin embargo, las restricciones continúan en áreas estratégicas y los emprendedores deben enfrentar altos impuestos, dificultades para acceder a insumos y limitaciones de importación, lo que frena el crecimiento potencial de estos negocios. A pesar de estas dificultades, el gobierno ha intentado otras medidas, como la unificación de la tasa de cambio para el peso cubano y el peso cubano convertible en 2021. Aunque esta política buscaba facilitar las transacciones y reducir las distorsiones en la economía, en la práctica ha provocado una escalada de precios y mayor inflación. Estas políticas, aunque con intenciones de mejora, han tenido efectos contradictorios y muchos cubanos siguen enfrentando grandes desafíos económicos. La capacidad del gobierno para llevar a cabo reformas efectivas es crucial para el futuro del país. En los últimos años, Cuba ha comenzado a enfrentar un problema que antes no era común en la isla: el aumento en el consumo de drogas. Esta tendencia ha surgido en medio de la crisis económica y social y se suma a los desafíos de seguridad pública que enfrenta el país. Los expertos señalan que las dificultades económicas, la falta de oportunidades y el descontento social han llevado a algunos jóvenes a involucrarse en el consumo y tráfico de drogas. Esto marca un cambio significativo
significativo en una sociedad que históricamente ha mantenido bajos índices de adicción y delincuencia. Para hacer frente a esta nueva realidad, las autoridades han intensificado las acciones policiales y las campañas de concientización, pero el desafío es grande. En un contexto de crisis, muchos jóvenes sienten que no tienen alternativas, lo que agrava el problema y genera preocupación entre la población. El aumento del consumo de drogas no solo amenaza la salud pública, sino que también plantea un reto para la seguridad en Cuba, un país que lucha por mantener su reputación como uno de los más seguros de la región. Al ver la situación actual en Cuba, me resulta imposible no sentir una mezcla de preocupación y esperanza. Las dificultades económicas, el envejecimiento de la población y la constante migración están afectando profundamente a la isla. En mi opinión, es evidente que, sin cambios significativos, el panorama será cada vez más complicado. Pero también es notable el potencial que tiene el pueblo cubano. La resiliencia y creatividad de la gente son admirables y seguramente aún quedan fuerzas para enfrentar lo que viene. Si se abren espacios de diálogo y se logran reformas que incluyan a todos, Cuba tiene una oportunidad de levantarse. El camino será largo y lleno de obstáculos, pero también cada generación en Cuba ha luchado por un futuro mejor. Y mientras siga habiendo personas dispuestas a construir, a quedarse y a soñar con una Cuba más próspera, habrá razones para tener esperanza. Y hasta aquí este recorrido por la situación en Cuba. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir apoyándonos y no perderte el próximo contenido. ¡Hasta la próxima!